¿Se ubican a Harry Potter? Sí. ¿Sí? ¿Qué se llama la escritora? ¿La conocen? Exactamente. Ella ha escrito Harry Potter en los trenes de Londres a distintas ciudades porque se dedicaba a llevar cosas, a traer cosas. Y ahí parece que escribió, o tuvo la idea por lo menos, ¿no? De Harry Potter. Entonces, dice que Harry Potter era el tercer o cuarto título de las novelas, porque el primer título no llamaba la atención. Era algo así como el chico que nació en Londres y que es malo, o sea, no llama la atención. ¿Están entendiendo? Sí. Y ahí su publicista le dijo, directamente pon el nombre, no mantengas el nombre en secreto para que la gente lea el libro. No, se llama Harry Potter y la piedra filosofal, algo así. Conociendo eso, una escritora británica escribió un libro de educación financiera. Dijo así, educación financiera para la familia. Nadie compraba. ¿Hasta que ha hecho qué cosa? Ha cambiado el nombre del libro, exactamente, y le ha puesto de nombre El pequeño cerdo capitalista. Y es un bestseller, ha sido un bestseller, si no estoy mal, en el 2011. Y sí, full, terrible, la gente no va a empezar a comprar. Hay un chanchito ahí ahorrando, el pequeño cerdo capitalista, pero ese no es el punto. El punto es que mi jefe, por ejemplo, la cooperación alemana es economista. Y claro, ya estamos en la época en la cual los jefes de los psicólogos tienen otras profesiones, ¿no? Pero el punto es que, como profesionales del área, digamos, humana, tenemos que conocer sobre economía. No hay otra salida. O sea, no puedes huirle a la economía. O sea, puedes escapar, digamos, pero realmente no puedes huir. Es importante que conozcamos sobre economía. Por ejemplo, el padre mencionó una palabra clave que se llama ahorro. Hay mucho de lo que se sabe sobre neurociencia y ahorro, pero conociendo cómo las personas ahorramos, vos puedes estimular el ahorro en tus estudiantes, en tu propia familia. Es muy importante conocer de economía. Probablemente es muy aburrido conocer sobre auditoría, ya, pero es muy importante tener educación financiera, es brutalmente importante. En San Andrés, en el posgrado, por ejemplo, y con eso termino, trabajamos con una organización que se llama Crecer. Creo que hay aquí también Crecer. Que su su público objetivo son personas, digamos, que no con tantos recursos para prestarse del banco, se prestan entonces de ellos, ¿no? Y en todos los diplomados, en todas las monografías para graduarse que yo corrijo, casi siempre está el término educación financiera, educación financiera, educación financiera. Entonces, es muy importante que tengamos educación financiera. Por ejemplo, en este libro que se llama El pequeño cerdo capitalista introduce un término que se llama gasto hormiga. ¿A qué creen que se refiere a ese gasto? A los gastos pequeños. ¿A qué? Sí. Entonces, sí. Diario, digamos. Exacto. Y ese libro dice, hace una planilla de Excel y coloca todos los gastos hormigas que hace al día. Entonces, da miedo. 2 veces he hecho yo, 1000 bolivianos, digamos, ubicados entre la estrategia que te antojas, el pasaje que en La Paz, por ejemplo, hay teleférico, ¿no? Y por tu propia flojera de no subir las gradas, que el radiotaxi. O sea, no es chiste, como algunos dirían en La Paz. Tenemos que saber de economía, las personas que estamos en el ámbito de conocimiento, de educación, por ejemplo. ¿Todo bien? Bueno, ahora voy a empezar a hablar, ¿ok? Ya, mira. Vos ves diferencias, por supuesto, entre los cerebros que están acá, ¿verdad? Hay una neurociencia bien interesante que se llama arqueología cognitiva. Justamente los arqueólogos cognitivos básicamente hacen varias cosas, pero se dedican a estudiar cómo era el cerebro de quiénes. De nuestros antepasados, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias? Ese es su cerebro, por si acaso. ¿Qué diferencias ves entre los cerebros? Exactamente, este es más liso, ¿no? En comparación a estos que son menos lisos. Muy buena onda. ¿Qué se llaman estas como curvas que están acá? ¿Alguien sabe? ¿Le pueden decir? No, yo no, para que yo hable. ¿No? Ya, estas curvas acá se llaman circunvolución. Entonces vos estás viendo más circunvoluciones en tu cerebro que en el cerebro de tus antepasados en una escala evolutiva de 8 millones de años. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, ¿por qué razón vos tienes más circunvoluciones que tus antepasados? Por la evolución. ¿Perdón? Por la evolución. Pero específicamente, ¿por qué cosa? Por lo que vimos. No,
Bueno, claro, sí, es una respuesta, es una buena respuesta, pero la respuesta, digamos, un poco más centrada en el punto es que este cerebro tiene más neuronas. Entonces, lo que no ha crecido proporcionalmente al cerebro es nuestro cráneo. Nuestro cráneo no se ha mantenido, pero es una bóveda cerrada donde cada vez tienen que entrar más neuronas. ¿Ubicas? Entonces, en los otros cerebros, como hay menos circunvoluciones, hay menos neuronas, ¿sí? Y aquí hay más circunvoluciones porque las neuronas han tenido que acomodarse como han podido dentro de la bóveda craneal, por eso tienes más circunvolución. ¿Me dejo entender hasta acá? Sí. Entonces, ¿qué te interesa del cerebro? No te interesa la cantidad de neuronas que tienes, te interesa la conectividad que las neuronas tienen. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí. Ya. Entonces, un cuate que ha puesto una bomba ha dicho que en su cerebro existen 70.000 millones de neuronas. ¿Me dejo entender? Bueno. No ha puesto una bomba, ha puesto una bomba. Sí, a varias. Además, no ha devuelto lo que ha robado de unas remesas. Pero el promedio de neuronas de un cerebro adulto es de 89.000 millones de neuronas, no de 70.000 millones de neuronas. El cuate afirma ser matemático y se ha equivocado por 19.000 millones. No por una, digamos. Entonces, vos tienes 89.000 en promedio, por supuesto, ¿no? En promedio. Algo bien interesante es que las neuronas de las mujeres maduran más rápidamente y consumen más energía. Pero después, si quieres, hablamos de esas cosas. ¿Ya? ¿Qué cosa estamos viendo acá? Que tu cerebro ha evolucionado y que no es el mismo que hace cientos de miles de años atrás. No es igual. Pero no te interesa tanto el número de qué. ¿Qué te interesa? La conectividad. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Las clases que damos nosotros incrementan la conectividad neuronal? Sí. Por ejemplo, en una universidad privada en La Paz, ¿ya? El jefe de enseñanza es amigo de mi papá. De paso, uno de los economistas más importantes de Bolivia, dirige la Fundación Milenio en La Paz, y este señor es amigo de mi papá. Y tiene mucho interés en educación, pero sigue abordando la educación desde su punto de vista bien tradicional. No es mala persona tampoco, aunque su mujer es psicoanalista. Entonces, en el grupo de WhatsApp que tenemos de la universidad, él pone un video de YouTube, ya ese video han debido publicar el año 2008. Él dice, hemos descubierto la neuroplasticidad. ¿Cómo así hemos descubierto? Como si lo hubiera descubierto, es un video de más de 10 años atrás. Lo que quiero decir realmente es que, aunque tienes buenas intenciones, ya te falta formación, porque de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Muy bien, y ves que la derecha siempre responde bien. Es alucinante, es con evidencia. Allá no dicen nada, no dicen nada. Si por algo será, o sea, es por algo, yo sé lo que les digo. Entonces, es su derecha, no la de porque Juan Pablo está allá. Ya, ahora atienden a la clase. Para volver a la clase. ¿Qué nos interesa del cerebro? La conectividad. Entonces, una de las cosas que nos tenemos que informar es cómo el cerebro incrementa sus chances de conectividad neuronal. Esa capacidad de conectarse entre las neuronas se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es una propiedad de las neuronas. O sea, propiedad quiere decir que donde hay neurona, existe algún nivel de neuroplasticidad de conectividad. ¿Me están entendiendo hasta acá? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? ¿Ya se han enojado? No, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Excelente, buena respuesta. Estamos bien, dice. Muy bien. Entonces, ¿de qué propiedad estamos hablando? Plasticidad. De la Neuroplasticidad. Entonces, yo voy a introducir un término que se llama sistema nervioso. No importa las divisiones, autónomo, parasimpático, no importa. Sistema nervioso. ¿Me están siguiendo? Entonces, te voy a contar de que el fenómeno que vos conoces como aprendizaje en neurociencia se ha estudiado desde los años 50. Lo que pasa es que ese conocimiento ha tardado en llegar a Latinoamérica. Cuando Roberto, por ejemplo, has escuchado lo que ha dicho el padre. Sí, mi Roberto me pide los libros, entonces yo tengo mucho material en inglés. Entonces, y además son las fotocopias y fotocopias transformadas en PDFs o full PDFs.
cosas que mi tutora me envía, entonces he tenido que ver bien qué material tengo en español y que puede servir. No le voy a dar a Roberto lo que encuentre en PDF en el Google, digamos. ¿Están entendiendo? Ha tardado ese conocimiento mucho en llegar a nosotros, porque ¿qué sabíamos los neurocientistas desde los años 50 básicamente? Sabíamos lo siguiente. Nos hemos preguntado si solamente el ser humano podía aprender. Y hemos descubierto que no, que los simios pueden aprender, los mamíferos pueden aprender, etc. Entonces nos hemos preguntado si las lombrices pueden aprender. Ahora, estudiando por ejemplo el sistema nervioso de las lombrices, conoces mucho acerca del sistema nervioso del ser humano. ¿Estás bien? Pero en buena onda, ¿no? Excelente, sí. En este país todo es personal. Entonces, te estaba preguntando. de la derecha. Sí, pero han dicho que se están yendo bien. El mundo de la izquierda quiere salir. Nos hemos preguntado si las lombrices podían aprender. Entonces, vos dirás que tiene que ver pues la lombriz con los seres humanos. Básicamente nada, pero tenemos algo en común con ellas, que tenemos sistema nervioso. Estudiando los sistemas nerviosos más simples, podemos aprender mucho acerca de los sistemas nerviosos de los seres humanos. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ¿qué se llama este científico que no es el Steven Pinker que te he dicho? Revisamos puntos de Jordan Peterson, muy bien. Este Jordan Peterson, por ejemplo, de los primeros experimentos que ha hecho ha sido con calamares. Muy interesante, además, no sé si recuerdo hablar de los calamares. ¿Ya? Es muy interesante. Entonces, nos hemos preguntado si las lombrices podían aprender, porque la hipótesis era de que cualquier cosa que tenga sistema nervioso puede aprender. Entonces, hemos diseñado un experimento para saber si las lombrices podían aprender. ¿Quieres que te cuente ese experimento? Es bien sencillo además. ¿Ya? Entonces, tienes que imaginarte que hay una caja de plástico, ya con un tubo abierto al medio, como si fuera una Y, ¿ubicas? Así, algo así, ¿me dejo entender? Es una caja de plástico, pero abierta, el tubo al medio está abierto, se puede ver lo que la lombriz hace. ¿Estamos bien? A la derecha y a la izquierda hay dos caminos que la lombriz tiene que escoger. Digamos que a la izquierda vas a tener choques eléctricos y a la derecha tienes tierra con un poquito de pastito. ¿Cuál, por supuesto, la lombriz debería escoger? La tierra con un poquito de pastito. Entonces vos pones a la lombriz en medio del tubo y la lombriz no sabe qué cosa. Exactamente, no sabe qué hay a la izquierda y qué hay a la derecha. ¿Estamos bien? A la izquierda, ¿qué hay? Choques eléctricos. Entonces muchas lombrices iban a la izquierda y ¿qué cosa recibían? Y luego volvían, ¿y qué cosa recibían? Choques eléctricos. Y luego volvían, ¿y qué cosa recibían? Choques eléctricos. Y a la cuarta o a la quinta ya no escogían a la izquierda. ¿A dónde se iban? A la derecha. Y no volvían, porque había pastito calientito con un poquito de tierra. No volvían. Una evidencia rudimentaria de qué cosa? De aprendizaje, así es. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que cualquier cosa que tenga sistema nervioso puede aprender. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, el aprendizaje no es la consecuencia de algo. El aprendizaje es una propiedad del sistema nervioso. Si tiene sistema nervioso, va a aprender, algo va a aprender. Ojalá que aprenda cosas buenas, claro, y ojalá que aprenda mejor de tu materia, pero va a aprender algo sí o sí si hay sistema nervioso. Entonces, no puedes decir que el chico no aprende. Lo que puedes decir es que no le enseñas bien. Estoy de acuerdo. ¿Me dejo entender? Eso es muy importante. Porque si vos dices que el chico no aprende, yo te voy a preguntar, ¿ese chico tiene sistema nervioso? Vas a decir que sí. Entonces te voy a preguntar qué es el aprendizaje. El aprendizaje no es la consecuencia de, es una propiedad del sistema nervioso. Igualito que una propiedad del sistema nervioso es la neuroplasticidad. Como hay neuroplasticidad como propiedad, automáticamente vas a tener aprendizaje. ¿Me están siguiendo hasta acá? Es muy importante entender que la gente puede aprender. Es muy importante entender de que la gente puede salir adelante a pesar de los problemas que tenga, porque tiene sistema nervioso, entonces puede aprender. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí. Entonces, esto ha ido avanzando además bien interesantemente en el ámbito de la neuroeducación. Hemos descubierto que el aprendizaje es una propiedad del sistema nervioso. Donde hay sistema nervioso va a haber aprendizaje. ¿Me dejo entender? Sí. Y después hemos profundizado más y nos hemos puesto a pensar en términos neuroquímicos, por ejemplo, ¿qué neurotransmisores juegan un papel importante en el aprendizaje?
No sabíamos eso. ¿De acuerdo? Estoy hablando de los años 70. ¿Estamos bien? El conocimiento ha tardado mucho en llegar a Latinoamérica. ¿Sabes por qué en especial? No porque la gente no sepa hablar inglés, sino porque la gente sigue leyendo a Vygotsky y a sus cuates. Por eso ha tardado en llegar tanto el conocimiento. ¿Están siguiendo esto? Buena onda. Y además leen libros o leemos libros deprimentes como La pedagogía del oprimido. Es macanas que te enseñan a odiar a la gente. Y esas estupideces de las venas abiertas de América Latina. Horroroso. Ahora, haciendo un paréntesis. Digamos, ¿te gustan las venas abiertas de América Latina? Te he demostrado que el mundo está mejorando. Entonces, nada que ver, pues. ¿Sí? Ahora, has leído Las venas abiertas de América Latina y no has estado de acuerdo, me parece muy bien. Un excelente libro que le da la contra a ese libro se llama El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Alucinante, brutalmente alucinante. Y como te digo, le han cambiado el nombre porque si vos lees un título, por ejemplo, Verdadera Historia Económica de América Latina, nadie va a comprar. Mi papá va a comprar porque da casi 11, nadie más. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿El manual de qué? Del idiota. Ya, pero no me mires a mí cuando diga. No. ¿El manual de qué? Del perfecto idiota latinoamericano, así es. Donde incluso hay entrevistas, transcripciones de entrevistas al autor que se llama Eduardo Galeano, si no estoy mal, donde él afirma de que, claro, habiendo escrito ese libro, igual nomás viaja en primera clase, se aloja en los mejores hoteles. Heavy. Entonces, cerramos el paréntesis. Donde existe el sistema nervioso, ¿qué va a existir? Aprendizaje, así es. Y después nos hemos preguntado qué neurotransmisores estarían involucrados en el proceso de aprendizaje. Y ahí surge el experimento de Peterson con ¿quiénes? Con los calamares, que es la confirmación de varias hipótesis, pero ese experimento es muy interesante. ¿Quieres conocer? Sí. Pero no te vas a ofender. No estás diciendo ahora, no sabes más adelante. Entonces, mira, a Peterson le ha llamado la atención. A ver, el sistema nervioso de los calamares es como el sistema nervioso de los seres humanos, pero full simplificado. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Digamos, vos quieres enseñar a la gente que maneje esa laptop, la laptop que está acá, pero antes le das una computadora antigua, digamos de los 90, una Pentium, algo así. ¿Están siguiendo? Vos quieres que un estudiante te maneje muy bien la tablet, ¿no? Pero antes le das, digamos, una de las tablets más antiguas, Samsung, más gruesas. Entonces, a Peterson me ha interesado mucho el comportamiento de las langostas cuando perdían una batalla. Parece que las langostas son animales muy territoriales. ¿Qué significa eso? Cuidan su territorio, cuidan su espacio. Entonces, Peterson ha descubierto de que las langostas que pierden en la batalla por el territorio con otras langostas, en especial los machos, se retiran y algunas se dejan morir, algunas ya no exploran los lugares para tener comida, incluso dejan de cazar, se dejan morir. ¿Están siguiendo? Entonces ha analizado el sistema nervioso de las dos langostas y entre varias diferencias que ha encontrado, ha estado el hecho de que las langostas que ganaban tenían más serotonina y las langostas que perdían disminuían brutalmente los niveles de serotonina, pero no había daño cerebral que explique la diferencia de niveles. ¿Están entendiendo? ¿O puedo volver a explicar? ¿Está bien? Seguro que está bien. Entonces, lo que ha hecho entonces Peterson es, vamos a inyectarle a la langosta que ha perdido, ¿qué cosa? Ute, la langosta pues era He-Man, volvía otra vez a desafiar, volvía a conquistar a Heavy. ¿Me dejo entender? Pero Peterson también ha descubierto otros cambios, no solamente cambios en el nivel de territorialidad. Ha descubierto que las langostas que perdían, ¿sí? Metían un poquito sus claws, ¿cómo se dice? Tenazas, ¿sí? Así, y no sé cómo se dice. Se deprimía. No. Sí, shrug, no sé cómo se dice. Sí, así. Sí, así. ¿Me dejo entender? ¿Les he inyectado qué cosa? ¿Me dejo entender? Y Peterson le llama a ese tipo de fenómeno párate recto siempre, stand upright. Porque parece que la postura corporal tiene que ver con los niveles de serotonina, para Peterson. ¿Y eso qué tiene que ver con la educación, por ejemplo? Porque los niveles de serotonina responden al desafío. ¿Me dejo entender? Sí. Al desafío, al interés, o al juego, o a la recompensa. Vos tienes serotonina, oxitocina y noradrenalina. ¿Qué actividades producen un balance neuroquímico en el cerebro que nos permitan hacer que el cerebro esté listo para aprender? Antes de responder esa pregunta hay que plantear una idea, hay que plantear una hipótesis.
Una idea más que una hipótesis. La idea es que el cerebro no puede aprender automáticamente. O sea, te dices, aprender. No va a aprender así. Porque, ¿sabes qué pasa? Somos especialistas en educación, pero no sabemos cómo la gente aprende. No podemos explicar realmente el proceso de aprendizaje. Entonces yo voy a plantear una idea. La idea es que el cerebro no va a aprender automáticamente. La idea es que tiene que haber una fase previa antes de la atención para que el cerebro aprenda. Una fase previa, ¿me dejo entender? Entonces, digamos en este lugar está lo que vos conoces como aprendizaje, acá. Pero para llegar acá tiene que haber una fase previa. No es una teoría educativa, es evidencia cerebral con respecto a cómo el cerebro aprende. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Sí. Entonces, para que el cerebro aprenda, tiene que pasar por una fase que se llama la fase de alerta atencional. Aquí está la fase de alerta atencional, ¿estamos bien? Luego tienes la atención, ¿ok? Y recién tienes, ¿qué cosa? Entonces la atención no es la causa, es la consecuencia de la alerta atencional. La gente no va a aprender cuando le digas atender, la gente va a aprender cuando se cumplan los requisitos, digamos, de esta fase que se llama alerta atencional. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué pregunta vamos a hacer ahora? ¿Con motivación? No. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Lo que yo les puedo aportar es que la motivación es importante para aprender, pero no es la variable más importante. Por ejemplo, digamos vos tienes un excelente profesor, eres directora o director. Entonces dices, este profesor es excelente. ¿Estamos bien? No muy bueno, excelente. Y nos preguntamos, ¿y por qué será excelente? Y alguien puede decir, como nuestra compañera Caro, tiene altos niveles ¿de qué? De motivación. ¿Me está siguiendo? Es importante la motivación, pero no es la variable más importante la que explica el desempeño de la gente, no lo es. ¿Gusta lo que hace? No. Vamos a ir a eso. O sea, voy a presentar una propuesta donde se puede dialogar, no hay problema, yo no tengo la verdad absoluta. Pero lo que sabemos es que la motivación permite que las personas compitamos, no explica el triunfo. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, me han seleccionado para dar una charla TED. Si sobrevivo al vuelo de Boa, pues la voy a dar. Si no, clarito será. Me han seleccionado. Pero cuando me han seleccionado, me han llevado a una sala donde habían dos chicas que habían estudiado en Stanford, que estaban yendo a contar su experiencia, ¿están entendiendo? Y había otro chico que es postdoctor en biología, que trabaja en la carrera de biología de la UNSA. Capísimo el chango, muy capo. Y este chango ha hablado de que él hace unas sondas, él fabrica unas sondas que las botas a las lagunas y la sonda te bota información de todo, de cuántos peces hay, de cuál es el pH del agua. Va alucinante. ¿Estás ubicando? Y había las otras chicas que habían estudiado en Stanford, además algo relacionado con tecnología. Entonces, yo casi me voy. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Me dejo entender? Sí, es como cuando van a jugar contra el Tigre. ¿A qué van si saben que van a perder? Pero claro. ¿Estamos bien? ¿Qué? Revisar todo el récord de toda la historia. Sí, del estado 38 campeonatos ganados, ¿verdad? O desde ahora no vamos a contar la historia, ¿no? Estoy perdiendo la voz, no. Entonces, la variable que explica que los seres humanos querramos competir es la motivación. La motivación explica tus ganas de competir, de que te noten, de participar en la competencia, pero no explica el triunfo. ¿Me debo entender? Entonces, por ejemplo, si llevas ese razonamiento al deporte, vos sabes que el futbolista boliviano es bueno, el futbolista cruceño es muy bueno. Ya el Diablo Echeverri ha jugado en el DC United, ha ido al Albacete, el Patricio Sánchez ha jugado no sé cuánto tiempo en el Boavista, en el Benfica, el Jaime Moreno ha jugado en el Middlesbrough de Inglaterra. ¿Me dejo entender? Pero no han triunfado porque han tenido un nivel alto de motivación, han triunfado porque tienen un nivel alto de autoeficacia. O sea, mentalidad ganadora, no motivación. Investigaba un concepto, no lo he preparado, pero se llama este concepto fuentes de autoeficacia. Que no necesitas tener un laboratorio para ponerlas en práctica. Investigarle las fuentes de autoeficacia. Cómo las personas construyen una mentalidad ganadora que permite explicar su triunfo, no sus ganas de competir, sino su triunfo. ¿Me dejo entender? Entonces, es muy importante incorporar la evidencia científica a nuestra práctica profesional. ¿Sí? Yo voy a sugerir que vos no quieres, es una sugerencia, vos no quieres que los chicos estén motivados, vos quieres que los chicos triunfen.
Disculpa, ya hombre, te vengo pateando con canilleras, vienes pues mañana. Vos quieres que los chicos, claro, compitan, por supuesto que sí, pero también quieres que ganen en algún momento. ¿Qué explica, por ejemplo, que vos estés viernes en la noche y mañana estés toda la mañana y prácticamente todo el día con gente que te ha venido a visitar con mucho cariño desde La Paz? En parte tu motivación, claro, te quieres destacar, pero vos quieres ser la mejor profesora, el mejor profesor, por eso también estás aquí. Y no está mal querer ser el mejor, no está mal. En Bolivia hay una sección cultural muy fuerte a la gente que se destaca. No importa, destacate igual. Pero lo que explica tu nivel de triunfo no es el nivel, no es la motivación, que es importante. Es el nivel de qué? Autoeficacia. Y hay que buscar qué término. Las fuentes de autoeficacia. ¿Me están siguiendo en esto? Sí. Y además, son fuentes que yo diría están muy bien conectadas con el ámbito educativo. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Entonces, estamos diciendo nosotros de que el cerebro no va a aprender porque sí o porque vos le digas que atienda. El cerebro tiene que pasar por una fase que se llama alerta, ¿qué cosa? Alerta atencional. Y esa alerta atencional se divide en dos pilares. Se llama alerta fásica y alerta tónica. ¿Todo bien hasta acá? Sí. ¿Por qué están murmurando tan fuerte? Escucho full. O sea, no te digo para amenazarte, no, o sea, tengo un oído bien fino, escucho así, heavy, tal vez por eso los sonidos de escucho full. ¿Qué dos pilares son? Alerta tónica. Entonces, la alerta básica es la preparación biológica del cerebro para aprender. El cerebro tiene que estar biológicamente preparado para aprender, si no, no va a poder aprender. ¿Me están siguiendo hasta acá? Ok. ¿Qué tipo de alerta estamos estudiando ahora mismo? Fásica. Entonces, para que se cumpla la alerta fásica, básicamente tienen que haber dos requisitos: nutrición y horas de ¿qué? De sueño. Exactamente. Un cerebro mal dormido puede que no aprenda tanto como un cerebro bien dormido. Un cerebro bien nutrido puede que no aprenda tanto como un cerebro mal nutrido. Te voy a contar que tu cerebro consume energía. Lo que estás viendo acá es una tomografía computarizada de cómo la sangre se distribuye a lo largo de tu cráneo. ¿De dónde crees que sacas la energía para que tu cerebro funcione? De la irrigación sanguínea. Entonces, ponte a pensar en lo siguiente. ¿Cuánto tiempo debería dormir un adulto como nosotros? Entre 7 y 9 horas. Sí, así es. Sí, va por ahí. Aunque hay algunos estudios que dicen que un adulto como nosotros con gran carga cognitiva debería dormir 9 horas. Ahora, mientras más joven es el sistema nervioso, más o menos horas debería dormir. Más horas. ¿Cuántas horas debería dormir un niño de entre 6 y 8 años? 12 o 13. ¿Eso qué significa? Significa que aquí vos tienes la atención, allá está el aprendizaje, y aquí vos tienes la alerta atencional. ¿Me dejo entender? Vas a llegar al aprendizaje cuando cumplas todos estos requisitos, según mi propuesta. Por lo tanto, si la baba tiene 8 años, digamos, va a dormir, 11 horas, ¿sí? Tienen que pasar 2 horas o 1 hora y media hasta que el chico, su cerebro realmente pueda aprender después de haberse levantado. ¿Vos atiendes a todo lo que está pasando a tu alrededor cuando inmediatamente te has levantado? No, es difícil. Mi madre, por ejemplo, fija, se levanta antes de que suene el despertador. Se levanta a 6 de la mañana, 5:50 está andando como fantasma en su casa. Fija, se levanta antes. Pero esos 10 minutos le sirven para que su cerebro consuma energía y se prepare para atender. ¿Están siguiendo esto? Sí. El sueño tiene varias funciones, además, que las podemos tocar mañana. Pero una de las funciones del sueño es reparar las neuronas y además prepararlas para el aprendizaje del día siguiente. Por lo tanto, ese chico que ha dormido 10 horas, más 1 hora y media de preparación cerebral, ¿cuántas horas tienes? 11 horas y media. 11 horas, digamos. Entonces, no se justifica que empieces el colegio a las 8 de la mañana. Una vez he dicho eso en Cochabamba y un profesor me ha dicho: me quieres quitar la comida de mi boca. O sea, le quiero quitar su trabajo, ¿me dejo entender? La educación tiene que adaptarse a la evidencia, no al revés. Entonces, a la voz me preocupa averiguar.
sea, pon en cuestionamiento lo que yo te digo. ¿A qué hora comienzan la clase de los sistemas educativos más poderosos del mundo? El suizo, el finlandés, el noruego o el británico, por ejemplo. En las prácticas que yo hacía en Inglaterra, yo no he estudiado un doctorado, eso hay que aclararlo, no soy doctor. Tengo un grado de maestría, entonces en las prácticas que yo iba a ver cómo se hacen las cosas y ayudar, no iba a intervenir. ¿Me dejo entender esto? Entonces, en lo que iba a ver, 9:30 de la mañana están llegando los niños al colegio. Nada, yo pensé que a las 8 tengo que estar. Mira mi supervisora y me dice, fíjate pues la información, 9:30 de la mañana. Y algo bien interesante es que no pasan clases en el aula. Y ellos, en unas escuelas británicas hay un lema que dice, hay que sacar la educación del aula. No dice que hay que eliminar a los profesores, eso está claro, ¿verdad? No me mires. No dice eso. Dice que hay que sacar la educación del aula. Entonces, comienzas 9:30, terminas a las 3, 4 de la tarde. Un solo horario. Un solo horario. Mientras más joven el sistema nervioso, más horas de dormir necesita. A la voz vas a decir, no, yo duermo 5 horas, me va muy bien. Hombre, porque tus genes están predispuestos así, o porque tu cerebro está achicándose y envejeciendo más rápido. Veremos cómo es desde aquí a 5 años, ¿no? Claro. Y ahora, entonces, la alerta básica es la preparación del cerebro biológica para aprender. Necesitas nutrición y horas de sueño. En términos de nutrición, por ejemplo, ¿qué vas a necesitar? Los principales componentes de la sinapsis neuronal y de la transmisión nerviosa además. Sodio, potasio, calcio, hierro y fósforo. ¿Quieres que repita todo bien? Sí, todo bien, lo repito. Ya. Sodio, ¿qué más hemos dicho? Calcio, hierro y fósforo. ¿Estamos bien? Ya, ahora vos ya sabrás pues dónde se consigue eso acá en Santa Cruz, ¿no? Ahora. Sí, puede ser, claro que sí. Ahora, por ejemplo, yo voy a plantear una idea. La idea es que tienes que comer carne y huevo. Puré bien rico, pero tienes que comer carne. ¿Estamos bien? Sí. Ya, alguien dirá, no, porque yo soy vegano. Yo te voy a decir entonces, ¿sabes qué? La carne tiene hierro. Vas a poner tu cara así, vas a decir, pero también las lentejas tienen hierro. Nos recordemos una cosa que se llama método científico y evidencia, ¿sí? Por más que no quieras. El hierro, evidentemente, pues los lentejas tienen hierro, claro que sí, pero es un hierro férrico, significa que es más concentrado y más pesado, por lo tanto, menos chances de absorberse por el sistema, por los intestinos. En cambio, el hierro que tiene la carne de vaca no es férrico, es semiférrico. El hierro es menos pesado, más esparcido por la carne, por lo tanto, más chances de que se absorba por nuestro sistema digestivo. Por eso puedes comer carne. ¿Perdón? ¿Qué dice? Ah, pero ahorita, en este momento. ¿Quieres comer carne? Por más de que, o sea, ¿sabes qué? Esas modas, las modas del veganismo, por ejemplo, son para gente de mucho poder económico que se puede darse el lujo de comer carne, que está bien nutrida. Comer carne. Ya, volvemos a eso. Entonces, vos necesitas alerta básica, ¿verdad? La preparación biológica del cerebro para aprender. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, horas de sueño más que cosa. Más nutrición. Así es. Exactamente. Pero también tienes otra fase de la alerta que se llama alerta atómica. Y la alerta atómica consiste en lo siguiente: tiene que haber una activación psicobiológica para que el cuerpo, para que el cerebro aprenda. Activación psicobiológica, o sea, la gente tiene que moverse para poder aprender, en especial mientras más joven sea. Por ejemplo, ¿quieren que repita todo bien? Activación psicobiológica, o sea, hay que activar, digamos, entre comillas, la mente y el cuerpo al mismo tiempo. Por ejemplo, y aquí se ve que ustedes hacen reajustes corporales para poder atenderme. Cruzan las piernas, estiran sus manos, mueven su cabeza. ¿Estamos bien hasta acá? Eso es completamente natural. ¿Sabes por qué? Porque, digamos, aquí vos tienes los rangos de atención normal. La atención no funciona como una línea continua. ¿Estás siguiendo? En estos rangos normales de atención, la atención fluctúa. ¿Estamos bien hasta acá? Por eso es imposible que puedas recordar todo lo que yo he dicho, por más buenos apuntes que has tomado, y en los apuntes que has tomado no has apuntado todo lo que he hablado.
la atención fluctúa, en los rangos normales fluctúan. ¿Me dejo entender? Lo que pasa es que el ser humano atiende con todo su cuerpo. No atiende solamente con su cerebro, digamos. O sea, hay una postura adecuada para poder atender, y eso se ve desde acá. ¿Sí? Tu cabeza, por ejemplo, llevas hacia adelante, ¿sí? Tu cabeza está un poco hacia atrás, o cruzas las piernas, como te he dicho, porque si no hay reajuste corporal, la atención no se puede reciclar. ¿Me dejo entender? Sí. Como la atención no es constante, entonces vos no puedes estar así atendiendo. Tienes que tener reajustes corporales. Te sientas, cruzas las piernas, entonces la atención, cuando hay reajuste corporal, aumenta. Hay reajuste corporal, aumenta. Hay reajuste corporal, aumenta. ¿Estás siguiendo hasta acá? Buena onda. Entonces, eso por ejemplo es interesante porque si la guagua se mueve del cursor, no tiene hiperactividad necesariamente. Bien, un hiperactivo. Sí. Además, no te vas a ofender de lo que voy a decir. Si has estudiado en la normal y luego has hecho tu licenciatura en ciencias de la educación, eres especialista en didáctica. No eres especialista en diagnóstico clínico. Exacto. No se van a enojar, ¿cierto? No. Bueno, entonces, no tienes las armas clínicas para decir que esto es hiperactiva, esto no puedes. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir si haces buenas clases o no. No puedo. Cuando sea director, no puedo. Me dejo entender los tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, además, si es guagua, mientras más guagua sea, te conviene alucinantemente que se mueva. Porque el movimiento es la raíz de la inteligencia. Si no hay reajuste corporal, la atención no se recicla. ¿Me dejo entender hasta acá? Entonces, vos tienes alerta, atención a fásica y ¿qué más? Tónica. Hay que activar el cuerpo para que las personas puedan atender. Hay que dormir bien y hay que comer ahí más o menos bien. ¿Estamos bien? Entonces, cumples esos requisitos y luego puedes pasar a la atención y al aprendizaje. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ¿qué neurotransmisores necesitas para preparar al cerebro para que el cerebro aprenda? Y lo que hemos descubierto en neuroeducación es que una combinación de juego, desafío y recompensa parece que prepara al cerebro para poder aprender. Perdón, puedo repetir, claro. Juego. ¿Qué más será? Juego, desafío y recompensa. Así es. Ahora, esto de la recompensa es bien terrible porque, a ver, yo creo que está bien criticar al conductismo si tienes las armas necesarias para hacerlo, ¿sí? Lee un documento que se llama el Manifiesto Conductista, digamos, y recién te vas a ubicar ahí cómo criticar al conductismo, ¿sí? Lo que sabemos es que el cerebro responde al castigo, claro que responde al castigo, pero el cerebro responde mucho más al incentivo. Y cuando quieres negociar, averigua lo que incentiva a la otra parte. El incentivo es uno de los elementos cerebrales más programados en nuestros genes. La gente hace cosas por sus propios intereses. Entonces, por ejemplo, tu interés de estar acá seguramente es aprender, mejorar tu currículum, no sé, pero tienes un interés. Y no está mal que tengas interés, porque si no tuvieras intereses, el mundo no hubiera progresado. Hay un excelente libro, escrito hace unos 200 años atrás, que se llama La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Y es una reflexión filosófica económica que te guía te orienta en esa conclusión. La gente hace cosas por su interés individual. Y está bien que eso ocurra, si no, no hubiera habido progreso. Entonces, vos tienes juego, ¿qué más? Desafío, ¿qué más? Recompensa, que hasta donde yo conozco pueden preparar al cerebro para que el cerebro después aprenda. El cerebro no aprende a lo cuate, o sea, automáticamente no lo hace, hay que preparar al cerebro para que el cerebro aprenda. Ya tienes alerta atencional y has cumplido con los dos requisitos. Ahora hazme jugar, ¿qué más? Desafíame. ¿Y qué más? Recompensame. Y después, desafíame, recompensame y luego hazme jugar. ¿Me dejo entender? Puedes combinar, o sea, no hay un orden específico. Juego, desafío y recompensa. La recompensa, ¿sí? Pues, a ver, hemos hablado de que el principal motor del aprendizaje es ¿qué cosa? ¿Es cuál? Sistema nervioso. ¿Qué? No. ¿Es la calidad de qué? Es
la calidad de la relación que uno establece con otra persona. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Bueno, entonces, el neurotransmisor involucrado en la calidad de la relación se llama oxitocina. Sí, la oxitocina. Y la oxitocina se puede generar a partir de desafiar a las personas, a partir de recompensar a las personas. Entonces, cuando, por ejemplo, te han recompensado, te han pagado por un gran trabajo, has generado no solamente dopamina, sino también oxitocina. Cuando has visto a una persona de mucho tiempo, has abrazado a esa persona, has generado también oxitocina. ¿Me dejo entender? Y eso hemos descubierto con un experimento bien polémico, que no te voy a contar nunca, porque si no vamos a tener que cerrar el diplomado. A menos que directamente me pides que te cuente. Ahí puedes decir, es que me han pedido. ¿Sí? Ya no hubiera cosas. ¿Es muy tarde? No sé, yo me pasé hasta las 10:30 aquí, creo que las cosas funcionan al revés. Era hasta las 11. Depende de ustedes, ¿hasta qué hora era? Hasta las 11 de la noche. Me quedo, a mí me pagan muy bien. ¿Hasta qué hora está abierto el KFC? Hasta las 10. ¿Hasta las 10 nomás? ¿Cómo puedes? O nada que ver, en La Paz hay vez que amanecen, aquí no puedes ir al revés, no, ¿cómo puede hasta las 10? No, nada que ver, no. Igual podría comer mañana al KFC. Escúcheme bien, sí, escúcheme bien. ¿Qué se llama este neurotransmisor que estamos estudiando? ¿Qué es el neurotransmisor de las relaciones humanas? Oxitocina. Entonces, lo que Peterson reporta es que ha trabajado con un grupo de mujeres casadas, con un grupo de mujeres, con un grupo de hombres, con un grupo de hombres, y les ha hecho tener relaciones sexuales con sus propias parejas en el caso de los casados, o con parejas eventuales en el caso de los solteros. Luego ha sacado una muestra de sangre para averiguar los niveles de oxitocina. ¿Quieres saber qué ha descubierto? En todos los casos donde hay contacto corporal sexual hay segregación de oxitocina. Se está comprobado que la oxitocina es una de las neurohormonas, digamos, que permite la buena relación entre seres humanos. ¿Estamos bien? Pero cuando vos, por ejemplo, comparas los niveles de oxitocina de hombres solteros que han tenido relaciones sexuales eventuales versus hombres casados que han tenido relaciones sexuales con quienes. Así es, los niveles de oxitocina en los hombres casados son muchísimo más altos que los niveles de oxitocina de hombres solteros que han tenido relaciones sexuales con mujeres que no aman. ¿Me dejo entender en esto? Varón que ama, cuando tiene relaciones sexuales, parece que segrega full oxitocina, por eso luego les va a dormir, le dan un sueño. Sí, claro. Entonces, no le pliegues la paciencia, se duerme. Che, es que me estás ignorando. No, es que la oxitocina, ¿sabes qué pasa? El sueño tiene una de las funciones del sueño es limpiar las conexiones. El cerebro tiene que estar listito para que el otro día pueda enfrentar la sobrevivencia, ¿me dejo entender? Entonces, niveles altos de oxitocina no convienen, pues, para enfrentar el mundo, porque no todo el mundo te va a querer como tu pareja. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Bueno, entonces, niveles altos de oxitocina ¿en quiénes? En varones casados, bajos. Ahora, cuando vos comparas los niveles de oxitocina de mujeres solteras versus mujeres casadas, son muy similares. Son muy similares, y eso ha determinado que, por ejemplo, se creen conceptos como poligamia, se redefinan conceptos como poligamia, y se crea un término que se llama hipergamia. Las mujeres son hipergámicas, o tienden a ser hipergámicas, los varones tienden a ser poligámicos o polígamos, poligámicos, digamos. Es terrible, y es interesante porque las chicas parece que segregan niveles de oxitocina similares teniendo relaciones sexuales con una persona que aman o con una persona que no ama. Digamos eso fue la verdad hasta cierto punto. A cierto punto es verdad, no es toda la verdad, ¿no? Pero lo que yo por lo menos conozco en ámbitos psicoterapéuticos y me ocurre algunas veces con chicos del alto es que los varones tardan más tiempo en recuperarse de rupturas sentimentales. Por lo menos en el alto, aquí no sé cómo será, pero ahí es distinto. O yo estoy agarrando una formación muy especial, digamos, sí. Y los varones, cuando ingresan a psicoterapia, sus tasas de recuperación son menos altas que la tasa de recuperación de las mujeres que ingresan a psicoterapia. Sí, hay varones que se enamoran y aman de verdad, fuera de joda. Así es. No todos los varones somos destructivos, pero bueno, son asesinos, violadores, etc. No todos habíamos sido así. ¿Me dejo entender? Y como vas a ver mañana, el coeficiente intelectual es un gran predictor de la fidelidad. Entonces,
para que el cerebro esté preparado para aprender, necesitas juego, desafío y recompensa. Entonces, no te preguntes tanto, es importante igual, pero no te preguntes tanto cuál es la estrategia, con qué método puedo enseñar. Pregúntate cómo puedo hacer jugar, cómo puedo desafiar, cómo puedo recompensar. ¿Estamos bien? Como desafío, el desafío causa estrés positivo además. Cómo recompenso y luego cómo jugar. Porque si hay equilibrio de neurotransmisores en el cerebro, el aprendizaje es más factible. Ahora, hablaremos de esto un ratito. Ya esto que está acá es, en términos pedagógicos, digamos, ya no es cierto que exista un cerebro reptiliano, no es cierto, ya, pero es nuestro didácticos más que pedagógicos. Entonces, ¿has visto la película Intensamente? Sí. Me he acordado. ¿Conocen a Wolverine, verdad? Sí. ¿Seguro? ¿Quiénes no conocen? En Potosí hay gente que no conoce a Wolverine. ¿Quiénes no conocen a Wolverine? ¿Quiénes no conocen? Levanten la mano. Los que no conocen a Wolverine. ¿No conocen a Wolverine? No conocen. Ya, no merecen vivir. Es una vergüenza. ¿Quiénes conocen a Wolverine? Capitán América, Iron Man. Claro que sí. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Los demás de qué han vivido, se han quedado en Topo Chicho. Yo me he quedado en Puca, la verdad, yo hasta esta Puca llegar. Sí. Después ya no, ya también no vas a ver cartoons cuando tienes 30 años, que puedes ver igual, pero me he quedado en Puca, ¿qué? Bueno, pero si no conoces a Wolverine, o sea, y das clases a changos, no sé. A ver, imagínate, vamos a ver el cerebro, no sé qué, y pura diapositiva de esquemas. ¿Y vamos a ver alguna vez algún cerebro? No puedes. Entonces, has visto Intensamente, ¿verdad? Sí. Contame esas emociones que hay en esa película. Angustia, Angustia, no tanto temor, pero además hay desprecio. ¿Y qué haces esa verde? Esa verde es mi ex, es igualita. Es desprecio. Bueno, ¿estás siguiendo hasta acá? Ya, ahora. Esto es bien interesante porque si el cerebro no jerarquiza, no puede sobrevivir. Si el cerebro no discrimina, no puede sobrevivir. Una de las emociones más límbicas de nuestro cerebro es el desprecio, la jerarquización. En la naturaleza, además, la naturaleza funciona a partir de jerarquías. ¿Sí? Las mujeres, por ejemplo, acá no han tenido relaciones sexuales con todos los hombres que les han propuesto tenerlas. Han jerarquizado, han discriminado. Los varones no hemos mandado nuestro currículum a todos los colegios habidos y por haber. Hemos discriminado, hemos jerarquizado. Si no existe jerarquía en la naturaleza, no se puede sobrevivir. Entonces, la discriminación es un proceso cerebral natural. Por lo tanto, por más leyes que hagas contra la no discriminación, hombre, al cerebro, ¿quién está importando lo que los legisladores digan? ¿Acaso el cerebro sale y dice, ¿qué están decidiendo? De función de lo que unos cuates decidan, yo voy a funcionar. No es así. Si no hay estructura y si no hay jerarquía en la naturaleza, no se puede sobrevivir. Por ejemplo, una relación de pareja, a lo que normalmente las mujeres apuntan, yo diría, es a tener un varón que las proteja, que pueda proveer por ellas y que pueda además hacerles sentir seguras. Y eso las chicas no consiguen con sus amigas, ¿no? Y por eso, si vos gritas como Flanders, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces no eres pues un varón atractivo para una chica. Porque lo que ellas buscan es jerarquía, liderazgo. De hecho, por ejemplo, lo que sabemos, hasta lo que sabemos, digo porque me gusta mucho leer eso, es que uno de los atributos más importantes para que los varones seamos atractivos para las mujeres es que nos convirtamos en varones admirables. Y uno de los atributos más lindos de las chicas es que se conviertan en mujeres maravillosas. Entonces, tiene que haber jerarquía, si no, no se puede sobrevivir. ¿Has visto? Cuando el padre está acá o un padre está acá, pues nos dan un mensaje y bueno, hay que escucharlo, es la jerarquía. Algo importante nos tiene que decir. ¿Me debo entender? Esas emociones como desprecio, ¿qué más? Exactamente.
Esas emociones son emociones básicas, se producen acá, en el sistema límbico, exactamente. Son emociones básicas. Todo lo que tenga sistema límbico, pues más o menos las va hasta cierto punto producir. Ahí. ¿Estamos bien hasta acá? Pero resulta que vos no solamente funcionas con sistema límbico, también tienes el mejor invento del universo que se llama el neocórtex o la corteza cerebral. Porque acá es donde se van a producir emociones como, por ejemplo, solidaridad, responsabilidad, esperanza y altruismo. Y eso es lo que te quiero contar para terminar hoy, por ejemplo. Mañana podemos hablar de orbitos, no hay problema. Pero, digamos, hablamos de un término. Vos pronuncias el término solidaridad. Alguien puede decir, la solidaridad es un valor, ¿me dejo entender? Pues yo digo que la solidaridad es una emoción autoconsciente positiva producida por el neocórtex. Alguien puede decir, hablaremos entonces de altruismo. Excelente, el altruismo puede ser una cualidad positiva de la gente, ya, pero si no habría neocórtex, el sistema límbico no puede producir altruismo. Esas emociones autoconscientes positivas, como solidaridad, responsabilidad, altruismo, se producen acá. Entonces la esperanza, por ejemplo, no es un concepto poético ni literario, es un producto del cerebro. Al igual que la responsabilidad, al igual que la solidaridad, al igual que el altruismo. Son productos cerebrales, producidos por qué parte del cerebro. Por la corteza cerebral, acá. La parte más avanzada de tu cerebro que está protegida por el cráneo, por las meninges, acá. Ahí produces esperanza, solidaridad, y altruismo y responsabilidad. Ahí las produces. ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces, digamos vos basas la clase en emociones límbicas, ¿como cuáles? Miedo, ¿qué más? Rabia, ¿qué más? Alegría, ¿qué más? Las de la película. Exactamente. Entonces vas a conseguir en alguna medida resultados límbicos, o sea, no va a haber transmisión de información, o va a haber nunca transmisión de información a medio y largo plazo. No hay recuerdo que no esté vinculado con emoción, no existe. Vos, digamos, haces tus recuerdos acá en la corteza cerebral y de aquí los axones de esa unión neuronal se van al sistema límbico y se alimentan de las emociones del límbico. En muchos de los casos sabemos que eso ocurre. Pero si vos ya sabes de que el cerebro también es capaz de producir, ¿qué cosa? Solidaridad, ¿qué más? Entonces ya sabes que, por ejemplo, cuando les das esperanza a tus estudiantes, estás estimulando su corteza cerebral. Entonces la sugerencia es que independientemente de la materia que vos des, tu lenguaje verbal esté basado en la esperanza, no en lo técnico. Hemos traído con un colega, un gran especialista en un enfoque centrado en enfoque de soluciones que se llama Elliot Connie. Puedes visitar su página web de Amazon y saber que existe y que además nunca ha bajado en sus publicaciones de las 4 estrellas sobre 5 en Amazon. Y ha llegado a La Paz, no se ha cobrado nada, le hemos pagado su estadía, por supuesto, sus pasajes y sus honorarios, nada. Ha venido porque quería conocer La Paz, quería conocer a mi colega. Entonces, él ha dicho de que él decía en una de sus charlas de que hablar sobre el problema es muy fácil. Si hablamos, por ejemplo, sobre los defectos de los estudiantes, podemos dar un libro de los defectos, no atiende, no saluda, no llega a entender. Pero él dice, ¿qué pasa si nosotros hablamos el lenguaje de la solución, no el lenguaje del problema? Me parece muy interesante. Y él dice, empezar a hablar de las soluciones como aprender a hablar un nuevo idioma. Pero todos ustedes son excelentes profesores, enseñan bien, y además conocen de su materia. Nadie puede decir que no conocen. Conocen pues de su materia, pero esto es radical, además. ¿Sí? Pero si nos preguntamos cómo nos relacionamos con los estudiantes, una sugerencia es tener un lenguaje basado en la esperanza, no en el problema ni en el contenido. Da esperanza a tus estudiantes en la clase para estimular su corteza cerebral. Dales esperanzas. ¿Sí? ¿Qué materia das, digamos? A mí no me gustaba química en el colegio, la verdad era horroroso. Además, porque el profe era medio corrupto. No, por ejemplo, la cancha de mi colegio era de tierra, una cancha bien grande de tierra. Entonces él nos ha dicho, así fuera de joda, nos dice, si traen ustedes 1 metro cuadrado de raigras, aprueban química. Entonces mis amigos han ido a conseguir pasto de todas las plazas de La Paz, ¿ya? Y traen en saquillos. Con un amigo que se llama Wilge Panoso, que vive en Cochabamba, su papá daba clases en la Univalle y además en la Facultad de Medicina. Nos hemos mirado y hemos dicho, ¿qué cosa?
Y le he dicho a mi papá, papá, esto ocurre y no voy a llevar. Mi papá me dice, bien, porque yo te hubiera prohibido que lleves, no lleves. El peligro nos aplaza. Yo hablaré después, me dice, papá, con el sentido contenido, entonces, bueno, nos hemos aplazado. Ubicas en el sistema antiguo sobre 7 era la calificación, ¿verdad? Sí, nos ha puesto 31 y 32. Nos hemos aplazado. Yo no había tenido un aplazo nunca en mi vida, he sido un muy buen estudiante en el colegio, pero me ha aplazado. Pero no ha llevado pues pasto, ¿me dejo entender? ¿Por qué no ha llevado? ¿Por qué? En parte, y en parte también ¿por qué? Porque vos pagas una millonada de plata en ese colegio, por lo menos que te pongan pues ellos en pasto. No es cuestión nada más de cobrar pensiones y pensiones y pensiones, no más. Porque además pagas pensiones, pagas el uniforme de educación física, pagas el distintivo, pagas el uniforme de la promoción, pagas para pasar clases en la tarde, o sea, por algo que te den. Además era vicepresidente del centro de estudiantes y hemos hecho una rifa para comprar fotocopiadora. No sabíamos lo que estábamos haciendo, pues no, ahora si yo fuera papá diría, oigan, pago $500 al mes por una fotocopiadora, por lo menos. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Porque digamos vamos a hacer una clase de química, no eres un profe como mi profe, ¿verdad? Es una clase jodida, difícil para los chicos. Me están siguiendo hasta acá. Y vos quieres que los chicos aprendan. Buena onda. Es excelente ese tipo de intención. Es excelente. ¿Sí? Pero ya sabes que hay predisposiciones genéticas, ya sabes que hay autoeficacia, ya sabes que hay un proceso que te va a llevar a la atención, que se llama alerta atencional. Y también, ¿qué sabes? Sabes que, aunque no le guste a ese chico la materia, igual puedes lograr un impacto terrible en su vida. Si tu lenguaje está basado en esperanza. La esperanza es un producto del cerebro, no es una figura literaria. Entonces, háblame desde el punto de vista de la química, la física, lo que vos prefieras, el arte, con esperanza. Profe, ¿para qué sirve tu materia? Y mi profe me ha botado el curso. Ahí creo que ha iniciado todo. Pero una vez en un diplomado en San Andrés, había una profesora de química, entonces se ha enojado, porque todo es personal, ¿no? Y ya, yo le pregunto, a ver, no te enojes. Si hubiera sido tu estudiante y te digo, ¿para qué sirve la química? ¿Qué hubiera respondido? Tú hubiera respondido, pues que la química está en todo. ¿Todo qué cosa? Como mi padre es economista y mi madre es cientista de la educación, yo nunca he visto cal viva en mi casa, digamos. ¿Me están siguiendo? Ya, nunca he visto todas las ecuaciones así en el patio de mi casa, entonces no sé de qué están hablando. No importa. Lo que importa es el profesor Rivera. ¿Tú sabes qué, Marcelo? ¿Quieres conocer chicas lindas o no? Sí. Tienes que tener un nivel de cultura general. ¿Cómo es? ¿Alto, medio, bajo? ¿Cómo es? Alto. O sea, estudia esta materia hasta donde puedas y vas a ver los beneficios alucinantes que vas a tener en toda tu vida. No importa, toma esta materia como un desafío. Yo te voy a ayudar, pero demostrame que te estás esforzando. O puedes hacer lo siguiente, por ejemplo. ¿Sabes qué? Vas a probar, digamos, el puntaje máximo es 70. ¿Con cuánto aprobarías? Con 36. Digamos en mis tiempos, ubicados. Entonces dime, por ejemplo, mira, contame qué otros proyectos estás realizando en tu vida. Juego fútbol para la selección del colegio. Ya, aparte de eso, digamos, ¿qué haces? No sé, tengo un voluntariado acá. O busca un voluntariado. Dame evidencia de que estás haciendo algo por la comunidad. Y te voy a poner 20 puntos. Y los otros 16, pues te los juegas en el examen, ¿no? Pero dame la oportunidad, dame esperanza. Ofréceme algo más que la nota, no solamente la nota. ¿Me dejo entender? La esperanza es un producto del cerebro y el lenguaje y la clase debe estar basado en la esperanza. De nada sirve, por ejemplo, que yo explique aquí psicofisiología. No tiene sentido. Prefiero informarte de que el mundo está mejorando. Pues vos, digamos, hablas de la esperanza, le dices, vamos adelante, lo podemos lograr, cada uno con sus limitaciones, pero si se esfuerzan, yo les voy a ayudar. Pues viene, digamos, el director y te dice, ¿y por qué estás hablando de la esperanza en tu clase? Deberías también enseñar la clase. Pues con calma. Hemos pasado un diplomado en neurodidáctica y hemos aprendido que la esperanza es ¿qué cosa? Es un producto de qué? Es un producto de la corteza cerebral. ¿Sí? Que emociones más básicas, más límbicas, se producen justamente en el sistema límbico, pero que la corteza cerebral puede producir emociones más complejas. ¿Me dejo entender? ¿Alguna vez has abrazado a alguno de tus estudiantes? Sí. Esa emoción no ha salido del límbico, ha salido de la corteza. Has querido contener, has querido darle esperanza. Fija, has ayudado a alguien porque se ha esforzado, pero fija. Matemáticamente se ha sacado, digamos, ahora con cuánto pruebas, ¿con 51? Sí. Se ha sacado 47. Matemáticamente está aplazado. Así que ya te voy a aumentar un punto, porque hombre, si te aplazo ahora, mañana cómo será. Así que confío en vos.
Omar, fíjese, chicos. ¿Me van a entender? Los estudiantes a veces no sabemos, ¿no? Renegamos contra los cáteres diciendo, es que no me ayuda. No, hombre, es que ya te he ayudado. ¿Vale? ¿Me están siguiendo en esto? Sí. Aprenderemos a hablar un lenguaje con base en la esperanza. Mañana vamos a tener un tipo de algo parecido. Y hay finito. Bueno, pues hay finito. Prefiero no quedar, pero bueno, así que, hombre, muchas gracias. Mañana nos veremos. ¿Sí? Antes de que nos vayamos, cuéntenme cómo se han sentido. Dos opiniones así, cortito y al pie. Directo. ¿Alguien quiere opinar sobre lo que estamos viendo acá? ¿Qué dices? Muy interesante, gracias por compartir sus conocimientos. Realmente esto nos ayuda bastante porque, bueno, mi caso es, soy directora, entonces voy a poder también esto con los profesores, compartir con los profesores, ¿no? Porque es muy necesario. Es muy necesario, además es lo mejor que sabemos ahora. Sí, gracias. Y ayudar también, ¿no? Porque esa es nuestra finalidad, ¿no? Que nuestros estudiantes también mejoren. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Qué dices? Bueno, agradecerle creo que por despejar dudas, porque he ido leyendo los libros y sí tenía bastantes dudas, ¿no? Sobre este tema. Y me he dado cuenta de todos los errores que he cometido como docente. A pesar de que usted dijo, no se lo agarren para ustedes, sí, pero me he dado cuenta de cuántos errores yo cometo a diario en mi práctica educativa con mis estudiantes. Como ese decir de esperanza. Sí. A veces cometo el error, no sé si los demás docentes aquí lo hacen, pero siempre decimos, si no presentan la tarea, si no te van a reprobar. O vamos a esperar los resultados a fin de bimestre y van a reprobar. No les estoy dando pues la esperanza de que van a continuar. Claro. Y sí he visto, como usted decía, con uno de mis estudiantes, como hoy día, solo a uno de mis estudiantes le corregí el práctico. A los demás, sellé, y solo a uno le corregí, donde había cometido el error. Y él me preguntó, ¿por qué a mí solamente y a los otros no? Porque sé que copiaron de vos y vos cometiste el error, le digo, ¿no? Y él se sintió contento en vez de decirme, ¿no? Y los demás, ve, vos le dijiste que copiaron. No, le digo, lo que pasa es que yo supe que él hizo el intento de resolver. Y entonces ya cuando yo continué la clase, él decía, ¿no? Ya más preguntaba. Y decía, ¿por qué profesor ahí? ¿Por qué de dónde lo sacó? Y era el único que preguntaba en la clase. ¿Por qué? Porque como que le di la esperanza de que puse atención de lo que él hacía. Entonces, por eso que digo, he aprendido bastante en pocas horas que he tenido y yo le agradezco mucho y espero que a todos nos sirva en nuestra práctica educativa. Ojalá eso sea interés. Muchas gracias. Mañana a las 9.